Damos la bienvenida al ingeniero Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y alcalde del Cantón Paute. Bienvenido, ingeniero Delgado. La derogación del decreto 072 no resuelve, de hecho, todos los problemas de los municipios. Estos siguen en crisis y con graves problemas económicos. ¿Cuáles son los próximos pasos por parte de la AME? Muy buenos días, estimado señor periodista. Rosana, un gusto poder saludarle. Primero pedirle disculpas, meses atrás habíamos tenido una entrevista prevista, pero lamentablemente por alguna circunstancia no pude atenderle. Un gusto hoy poder compartir alguna información respecto a los municipios del país. Señor Cardoso, nosotros con la derogatoria de este decreto 072, que también elimina el 049, que fueron dos decretos emitidos por el ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, que nosotros le insistimos durante un año que revisemos la fórmula de distribución, que ese es el grave problema que tenemos nosotros. Es una fórmula que no tiene una equidad en la distribución de los recursos. No puede haber tanta diferencia entre un cantón y otro. Hay cantones que reciben hasta un 70% de disminución de sus recursos, que normalmente deben ser transferidos a través de la Ley de Equidad Territorial. Hay cantones que solamente se les disminuye el 10%, es decir, no puede haber demasiada diferencia, no puede haber tanta inequidad entre un cantón y otro, y eso es lo que nosotros hemos insistido durante un año, que hay que reformar la ley. Para ello nosotros hemos planteado también en la Asamblea Nacional al asambleísta Héctor Yepes, que es presidente de la comisión. Creo que la Asamblea está en deuda con los municipios del país, porque no solo esta reforma, nosotros hemos planteado algunas reformas al COTAD para que pueda beneficiar de mejor manera a los municipios del país, que pueda facilitar para que nosotros podamos hacer una mejor administración y que finalmente los 17 millones de ecuatorianos reciban mejores servicios desde los municipios del país, porque nosotros, los 221 municipios del Ecuador, brindamos servicios, los básicos, ahora en esta pandemia, a las ciudades. Y para ello necesitamos una ley que nos permita facilidad en poder brindar los servicios a la ciudadanía. Ahora espero que con esta derogatoria, que era un punto en el cual nosotros los municipios habíamos planteado al gobierno nacional, derogue para poder sentarnos a realizar mesas técnicas que permita a través de estas mesas técnicas poder entender que los recursos vayan de mejor distribución a los 221 municipios del país. Ingeniero Delgado, muy buenos días. Hay un compromiso ya por parte del ministro Pozo, como pudimos dar lectura previo a esta entrevista, de para el primer mes del próximo año del 2021 presentar ya una modificación y una reforma. Sin embargo, ¿cómo cierra este año 2020 la Asociación de Municipalidades, los municipios del país, con las deudas existentes? ¿Se ha llegado a un acuerdo de pago, de transferencia? ¿Cuál es la situación de las municipalidades para el cierre de este 2020? Bueno, muy crítico. Nosotros no hemos llegado todavía a ningún acuerdo de pago. Nosotros lo que hemos logrado primero es que se derogue estos decretos. ¿Qué pasaba con estos decretos, estimada Rosana? Reducía casi 700 millones de dólares a los municipios de su presupuesto del año 2020, y al ser un año electoral, el próximo año nos reduciría 700 millones más, es decir, dejarían de circular 1.400 millones de dólares en las ciudades, cuando nosotros los municipios somos los que dinamizamos la economía en nuestras ciudades, cuando en medio de una pandemia estamos enfrentando situaciones muy complejas todavía, producto de la pandemia. Nosotros hemos dejado de ejecutar quizás nuestra propia planificación para enfrentar una pandemia. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque a nosotros siempre será más importante la vida de nuestros ciudadanos. Sin embargo, la deuda es de cerca de 1.200 millones de dólares y no nace con la pandemia. Llevamos años que los gobiernos de turno nos tienen esas mismas condiciones, la devolución del IVA cuando es un recurso que ya ingresó al Estado central. Sin embargo, llevamos años en que no nos hacen esa devolución que nos corresponde por ley a los municipios del país. Por poner otro de los ejemplos de aquí de nuestra regional, se cerró el Excrea. Significó que recursos dejaron de llegar a la región para los 34 municipios de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Llevamos 7 años que esos recursos no nos han entregado.
el expresidente nos entregó en parte a través del Banco de Desarrollo, y también ahora esa deuda supera los 20 millones de dólares. El IVA está sobre los 300 millones de dólares. La ley de equidad territorial está en 700 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha anunciado el ministro? El ministro ha anunciado que 350 millones de dólares nos va a entregar hasta el mes de diciembre, pero no para los municipios, nos va a entregar para las juntas parroquiales, para las prefecturas y para las municipalidades. A las municipalidades aparentemente nos entregará alrededor de 270 millones de dólares. 270 millones de dólares de 1.200 millones de dólares, usted entenderá cuál es la situación que estamos viendo, sobre todo municipios pequeños. A lo mejor la ciudad de Cuenca tiene ingresos propios mucho mejor que los cantones pequeños. Los cantones pequeños somos muy dependientes del Estado central porque no tenemos grandes empresas que tributen. El suelo nuestro no es tan costoso como el suelo de las grandes ciudades, por lo tanto, para nosotros siempre va a ser mayor dependencia del Estado central. Pero quien quiera que esté al frente del gobierno nacional tiene la responsabilidad constitucional de entregar los recursos a nuestras instituciones, y a través de nuestras instituciones nosotros brindar los servicios a la ciudadanía. Los municipios, como usted ha dicho, ingeniero Delgado, con esto reciben un alivio, pero el alivio es básicamente en que se quita una amenaza adicional en graves recortes presupuestarios que iban a afectar a todos ellos. Pero el gobierno nacional debe igualarse con valores pendientes, usted lo ha señalado, 1.200 millones de dólares y cifras que siguen subiendo. El recorte hasta agosto del 2020 era del orden de unos 700 millones de dólares, que igualmente iba a dar incluso un golpe letal para muchos municipios que no tienen ni siquiera para los gastos corrientes. Ahora, la situación que estamos viendo a nivel del país es que el gobierno se ufana cada semana, máximo cada 2 semanas, de millonarios desembolsos que le están dando a entidades internacionales. En las últimas 4 o 5 semanas, unos 4.000 millones de dólares por anuncios del gobierno habrían ingresado al país. Pero estos dineros no llegan para los ecuatorianos. Aparentemente se ha caído en un círculo vicioso de estar pagando vencimientos de deuda y sin cumplir con los organismos nacionales. ¿Qué soluciones? ¿Qué en concreto ofrece el ministro Pozo? En el reportaje que transmitíamos de Teleamazonas hace pocos minutos, él abre esperanzas para el próximo año, pero en lo concreto, ¿qué es lo que les ha dicho a ustedes por lo menos? Estimado Gustavo, nosotros, reiterando sus palabras, al inicio de la pandemia, recordará usted, llegó cerca de 2.000 millones de dólares, de los cuales no se destinó absolutamente nada para las municipalidades del país. Luego, en el mes de agosto, ingresa nuevamente 2.000 millones de dólares más, y de allí a 200 millones de dólares se destina a los municipios del país. Hemos visto con alegría, 1.500 millones de dólares se entregó al IES, se ha entregado a proveedores, se ha entregado a algunos otros sectores, pero lo que nosotros desde los municipios decimos, debe haber equidad. Sobre todo, quienes estamos enfrentando durísimo esta pandemia, somos los 221 municipios del país con todas las particularidades. A nosotros nos ha tocado semaforizar, entregar recursos a través de víveres cuando estaba la gente en aislamiento. Nos ha tocado enfrentar algunas particularidades desembolsando siempre recursos. Por lo tanto, es mucho riesgo el que dejen de entregar recursos a las municipalidades. Los pocos recursos que nos entregaba, estimado Gustavo, llegaba en la noche, el siguiente día no amanecía en nuestras instituciones porque se direccionaba inmediatamente al IES y al Banco de Desarrollo. Estamos al día nosotros en ello, pero sin embargo hay municipios que están 2 o 3 meses impagos, a nuestros funcionarios municipales que han perdido su vida, más de 150, porque no hemos dejado de salir a dar el servicio de barrido de calles, recolección de desechos sólidos, dotación de agua potable, control de mercados, entre otros. ¿Qué es lo que plantea el ministro? Un desembolso de 350 millones de dólares. Respecto a su pregunta, estimado Gustavo, nosotros le hemos pedido de 8 solicitudes que hicimos en la semana pasada en la ciudad de Quito, donde tuve el encuentro con el presidente, que nos entregue el presidente cuál será el cronograma de desembolsos que existirá de las deudas con los municipios del país, de lo que queda del año y de lo que le queda de gobierno, porque entendemos que no va a poder cubrir esta deuda, no lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber quién quiera ser presidente de los ecuatorianos en los próximos 4 años, tiene que entender que viene con una deuda con los municipios del país.
asume con activos y pasivos, y que no nos sorprenda decir luego quien quiera ser presidente, no es mi problema porque el gobierno anterior no les canceló a ustedes. Pues al contrario, necesitamos hacer una buena planificación por el bien de los 17 millones de ecuatorianos, y para eso se necesita poner con claridad la verdad sobre la mesa, y en base a eso, como autoridades responsables, hacer una planificación que permita seguir sacando adelante nuestro país. Solo por ponerle un ejemplo, finalmente, estimado Gustavo, el ministro dice en las declaraciones que usted acaba de mostrar a la ciudadanía, que solamente puede distribuir los recursos en función de los ingresos. Y ellos asumen que el petróleo cayó a cero. ¿Cuántos días cayó a $0? No fue más allá de una semana. Y eso significa 700 millones de reducción a los municipios, cuando están pidiendo más de 10.000 millones de dólares, que bien por los ecuatorianos, pues la única alternativa, al no existir recursos, hay que generar créditos, deshacemos en nuestras familias. Pero de esos créditos no tenemos derechos los ciudadanos a través de las municipalidades de recibir esos recursos también para poder sacar a nuestras ciudades adelante. Pues creo que es un error. Es decir, podemos pedir 20.000 millones de dólares, pero de eso un centavo no pueden ir a las municipalidades. ¿A dónde está yendo entonces, estimado Gustavo? A proveedores, a otros sectores. Pues debe existir equidad. Y nosotros lo que necesitamos son los recursos para brindar los servicios básicos a las ciudades. Ni siquiera pensamos en obra pública. Lo que necesitamos al menos para brindar los servicios básicos. Contrastemos algunos de los valores de las cifras que se dan, porque nos perdemos ya en una serie de cifras millonarias que se escuchan, pero que no las ponemos en contexto. 1.200 millones es la cifra que debería el gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados. El ministro de Economía señaló que se ha transferido en el marco de estas protestas de la AME 98 millones de dólares repartidos a juntas parroquiales, municipios pequeños y algo, unos 30 millones a consejos provinciales. ¿Usted confirma esta cifra? Estimado Gustavo, siempre el gobierno a través del Ministerio de Finanzas ha tornado esta discusión entre los municipios solamente de la ley de equidad territorial. De la ley de equidad territorial ellos acaban de transferir 98 millones de 734 millones de dólares. ¿Cuánto nos ha transferido? Imagínese usted, nada, absolutamente nada para los municipios del país, pero ni siquiera menciona los valores adeudados por concepto de devolución del IVA, ni siquiera se menciona los valores que están por concepto de la competencia de patrimonio que llevamos 3 años, ni siquiera menciona los recursos que debían haber transferido del ex-CREA. Es decir, ellos solamente tornan en algo que distorsiona lo que está pasando. A nosotros otra cifra, ingeniero Delgado, si me permite, otra cifra que quisiera contrastar. Se dijo también por parte del ministro que hasta la segunda quincena de diciembre, esto es ya, es esta, máximo la próxima semana, se realizarán pagos adicionales por 250 millones de dólares a los gobiernos locales. ¿Hay alguna evidencia, alguna certeza de que se va a cumplir con esto? Bueno, nosotros creemos en la responsabilidad del actual ministro. Creo que tiene una experiencia bastante en su trayectoria como profesional y funcionario público. Nos ha manifestado que efectivamente va a hacer esta transferencia de más recursos a los municipios del país para que nosotros podamos al menos sobrevivir en el pago de décimos y sueldos que nos vienen en diciembre. Es decir, necesitamos una doble transferencia para poder salir a eso. Pero los municipios, igual que Paute, estamos en morosidad con muchos proveedores, somos los más morosos, nadie nos quiere ya fiar absolutamente nada porque no tenemos para poder pagar, tenemos serias complicaciones, y lo que nosotros requerimos es no solamente esta planificación, aspiramos que el gobierno pueda tener una planificación al menos de entregarnos algo de recursos que nos permita seguir brindando los servicios más básicos en las ciudades. Esta situación, yo tengo pleno conocimiento de que se va a trasladar al nuevo gobierno. Esto no lo va a poder superar este actual gobierno porque viene de un arrastre, y no solo de este gobierno. Recordará desde el año 2015-2016, el expresidente Rafael Correa también tuvo la misma particularidad con el tema de la devolución del IVA, y después del terremoto también pasaron
3 y 4 meses que adeudaba a los municipios del país. Pero ¿cuál es el problema, estimado Gustavo? Y eso es lo que vengo exigiendo yo desde hace un año atrás. No hay una ley que determine que esos recursos son de los municipios y que son sagrados, porque esos recursos ya llegan al Estado central. Es producto de nuestra ejecución del presupuesto y que nosotros pagamos el IVA. Y ese IVA debe retornar a los municipios del país. Pero como no existe un plazo y no existe sanción, entonces entra a discrecionalidad, es decir, doy cuando a mí me convenga y en función de algo que exija a lo mejor presión para hacerlo. Cuando no debe existir presión, nosotros no tenemos necesidad de ir a Quito, no tenemos necesidad de movilizarnos. Eso es un derecho constitucional que esto tiene de la devolución del IVA se ha vuelto ya una costumbre de los gobiernos, es decir, tomar el dinero que le corresponde legítimamente. Además que los ecuatorianos estamos dando para las universidades, para los gobiernos seccionales, el gobierno los retiene, van a las cuentas centrales y no entrega a los legítimos beneficiarios. Por eso nosotros hemos pedido, Gustavo, que se reforme la ley y que dé un plazo. Por ejemplo, nosotros hemos planteado desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, desde el momento que emitimos las municipalidades, exista 90 días como plazo máximo para que pueda entregar el ministro de Finanzas estos recursos a las municipalidades. Caso contrario, será objeto de destitución. Al tener esa particularidad, nosotros entendemos que efectivamente ya estos dineros van a ser sagrados y van a ser entregados a quien corresponde. Entre otras reformas, ingeniero Delgado, ¿qué plantean ustedes o cuáles consideran ustedes que deberían ser los cambios en la normativa legal para que la entrega de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados sea más equitativa y pueda realmente contribuir con el desarrollo de cada una de las localidades dependiendo de las necesidades más apremiantes que tienen? Dos puntualizaciones que quiero hacer, estimada Rosana, que bien por su pregunta de lo que acaba de anunciar el ministro Mauricio Pozo esta mañana. La primera, que nosotros necesitamos reformar también la fórmula cómo entregan los recursos, es decir, el Consejo Nacional de Competencias con Planifica Ecuador teóricamente entregan los insumos para aplicar una fórmula que tiene 7 componentes y que a partir de eso ellos entregan al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas dice que el Consejo Nacional de Competencias nos entregó la fórmula, el Consejo Nacional de Competencias dice, nosotros entregamos la fórmula y el Ministerio de Finanzas es la que aplica. En esta fórmula existe inequidad y esa es la que yo he pedido que se corrija. No puede haber un municipio que le reduzcan el 70% y otro municipio que le reduzcan el 10%. No puede haber una fórmula tan inequitativa en el territorio ecuatoriano. No puede haber cantones tan despreocupados que otros. Y hay una de las particularidades de esta fórmula que creo que debe ser cambiada. En esta castiga al ineficiente, es decir, si hay un alcalde o un prefecto que no ejecutó su presupuesto, al siguiente año le reducen desgraciadamente en gran porcentaje su presupuesto por ser ineficiente. Eso ha pasado con la prefectura de la SUAY, por ejemplo, no ejecutó el presupuesto del año pasado, le redujeron $8 millones. No puede haber una fórmula así tan severa. No puede el pueblo sacrificarse porque a lo mejor existe un alcalde o un prefecto que no ha sido eficiente en la ejecución de su programa de gobierno. Esa fórmula hay que cambiarla. Y la otra que nosotros necesitamos cambiarla es justamente el que emita un plazo para poder nosotros determinar la entrega de los recursos. No hay plazo, no hay sanción, por lo tanto, entra a discrecionalidad del gobierno de turno en saber cuándo entrego y cómo entrego los recursos. Entrego en proporciones, nos dan porcentajes, ni siquiera conocemos si es un 30%, si es un 50%, si es un 70%. Sí. No sabemos porque no hay esa información. Este es otro tema muy delicado, ingeniero Delgado, el de la falta de transparencia con la que se manejan las cosas. Nos engañan directamente, hay que decirlo. Y la simetría con la que se administra al país. Recientemente teníamos evidencias dadas por los propios actores. El presidente de la República se ufanaba el día domingo, el 6 de diciembre, señalando que el gobierno en 42 meses ha entregado más de $8,000 millones al municipio de la capital de la República. ¿Qué pasó aquí en Cuenca?
el pasado 3 de noviembre por los 200 años de independencia. Dejaron con una oferta de $2 millones para mantener 14 kilómetros de la vieja Panamericana Norte, más bien dando otras obligaciones al gobierno local. Así se manejan las cosas. Y los municipios pequeños, de hecho, sufren de manera más drástica estas difíciles y complejas situaciones. Para citar otro caso de esta falta de transparencia, de la demagogia con que se manejan, recordemos esos $5 millones que el ministro Iván Grande entregó públicamente con gran despliegue propagandístico a la prefectura de la Azuay. Resulta ser que estos 5 millones era devolución de sus propias acciones de las empresas eléctricas, pero se hizo la gran propaganda, incluso cayó en esto el ex prefecto Pérez. ¿Hasta cuánto? Tanta inequidad, tanta falta de transparencia, una situación en la que realmente los habitantes del Austro ecuatoriano quedamos como ingenuos. Bueno, lamentablemente, le digo con propiedad, he sido alcalde 2 veces en Cantón Huachapala, hoy lo soy en Cantón Paute. Los prefectos de turno siempre nos han quedado debiendo en gestión pública, sobre todo en tema de vialidad. Ni siquiera los recursos propios que le corresponden y le pertenecen, que acaba de hablar usted. Todavía hay $22 millones que adeudan desde el Ecaustro en acciones a la prefectura de la Azuay, y que esos recursos nosotros hace algunos años atrás habíamos direccionado efectivamente para vialidad rural. ¿Por qué? Porque desde la ruralidad se alimentan las grandes ciudades y es importante poder darle un mejoramiento. Y, estimado Gustavo, a lo mejor usted ha tenido la oportunidad también de viajar a otras provincias. Creo que somos una de las pocas provincias que tenemos una de las peores vialidades rurales en todo el país. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor quien es responsable de eso no ha sido eficiente en poder sacarle esta particularidad. Vemos prefectos vecinos que el año pasado, por ejemplo, recibieron en base a gestión $30 millones para cambiar la vialidad de la provincia del Cañar. ¿Y eso qué ha significado? Que el prefecto tiene capacidad de gestión y que tiene capacidad de poder buscar los recursos necesarios para la provincia. La pregunta es, en esta provincia, en los últimos años, ¿cuántos millones o cuántos dólares han conseguido los prefectos para la provincia de la Azuay? Me refiero extra presupuestarios, no de lo que le corresponde por ley, porque los 5 millones que usted acaba de hablar no es que consiguieron extra presupuestarios, es algo que le debían desde hace años y que le siguen debiendo a la provincia de la Azuay, como los 22 millones todavía que están pendientes de entregar por parte del Ecaustro. Gracias, ingeniero Delgado. En todo caso, ha sido satisfactorio ver esta actuación altiva, rebelde de las alcaldías del país, que por lo menos han podido parar un empate más del gobierno, la intención de recortar $700 millones al presupuesto de los municipios. Le agradecemos por su presencia. Han escuchado al ingeniero Raúl Delgado, presidente de la AME Nacional, alcalde del Cantón Paute. Un buen día a usted, estimado Gustavo. Y mil disculpas nuevamente por la vez anterior que no pude atender su gentil invitación. Muchas gracias. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es